Amigos, bienvenidos a una edición más de este su programa La Noticia, un programa que se produce gracias al encargo del Patronato Afroandino para la Cultura y el Desarrollo del Perú. Por ello, quiero darle las gracias a nuestros socios fundadores, socios honorarios y socios colaboradores por el excelente trabajo que hacen apoyando a la cultura. Nosotros siempre por el canal cultural del Perú. Y como siempre, todas las noches les suplicamos a ustedes, amigos televidentes, que nos regalan su preferencia. Dale like y comparte nuestros programas porque estarás compartiendo educación y cultura. Muy bien. Dicho esto, vamos a presentarle a nuestro invitado de esta noche hablando de educación y cultura. Se encuentra con nosotros el señor Martín Ceballos. Él es mayordomo de la Hermandad del Señor del Santuario de Santa Catalina. Pero vamos a hablar con él para que personalmente nos cuente y nos hable sobre este momento maravilloso, porque el mes de septiembre es mes del Señor del Santuario de Santa Catalina. Son las festividades principales en honor al Hijo de Dios, a nuestro Señor, pero por sobre todo que es una festividad en donde la fe y la devoción católica se ponen de manifiesto. Bienvenido, señor Martín Ceballos, al programa La Noticia. ¿Cómo estás, Sergio? Buenas noches. En primer lugar, agradecerte por esta entrevista. Bueno, estamos en brindarte el apoyo, lo que sea necesario. El Señor del Santuario de Santa Catalina, una talla de madera lograda a tamaño natural, al parecer, pero que también fue una imagen importante para todos los peruanos, sobre todo los limeños, porque cuenta la historia que fue la imagen que eligió San Juan Pablo II para el Día de la Familia en el hipódromo de Monterrico. Cuéntenos cómo nace la fe, la historia y la devoción al Señor del Santuario de Santa Catalina. Bueno, en el caso mío y de la familia, es una fe que se traslada generación tras generación. Mi abuelo, si bien es cierto, no pertenecía a la institución en ese entonces, pero nosotros vivíamos, bueno, yo actualmente sigo viviendo cerca al monasterio, cerca al local institucional. Mi señor padre, ya cuando se casa y tiene la familia, lógicamente dentro de las circunstancias de las festividades que estaban tan cerca a nuestra casa, porque el Señor pasaba en procesión por el Girón Puno, en la Cuadra Nueva donde yo vivo, ¿no? Y era un recorrido tradicional que el Señor transitaba camino a los Barrios Altos, que era el tercer domingo de septiembre. Y ahí nosotros en el sentido como la finca de la confianza y los vecinos de la zona se preparaban a atribuirles homenajes al Señor. Y conforme, como le reitero, iban pasando los años, la fe iba creciendo, nosotros acudíamos mucho a la procesión con mis abuelas en un primer lugar, después con mi madre, mis padres, ¿no? Y mi señor padre también llegó a ingresar a la institución un momento dado y también fue miembro del directorio de ese entonces. Mis hermanos tal cual también pertenecen a la hermandad. Bueno, mi hermano el mayor, Alberto Tito Ceballos, también pertenecía a la hermandad, a la segunda cuadrilla, igual que mi hermano, el que habla, y actualmente mi hijo, ¿no? Mi hijo también es integrante de la segunda cuadrilla y a su vez es capataz de la cuadrilla misma, ¿no? Y dentro de la historia de la hermandad y de la segunda cuadrilla, el apellido Ceballos está muy ligado a la institución. 3 generaciones, Ceballos, el apellido Ceballos, han tenido el cargo de capataz en la cuadrilla. Mi señor padre, capataz honorado vitalicio en un momento, el que habla fue 2 periodos capataz de cuadrilla, y en la actualidad mi hijo también es capataz de cuadrilla, ¿no? Así que si tú te das cuenta, la ligación de la fe y la devoción a nuestro Señor del Santuario tiene pues un tema de más de 60, 70, 80 años de repente, ¿no? En la actualidad yo tengo 67 años y 52 años de la institución, ¿no? Y la devoción de la familia es muy grande y data de muchos años atrás, ¿no? Inclusive antes que yo naciera. Qué excelente, qué gran relato, ¿no? Y qué gran muestra de fe.
ya que se transmite de sus ascendentes y ahora sus descendientes, ¿no? De su hijo, que ahora es autoridad, bueno, es capataz en la segunda cuadrilla. ¿Cómo aparece la imagen del Señor del Santuario en el cercado de Lima? En realidad no hay un documento sustentatorio oficial donde se diga que el Señor llegó de tal o tal manera, de manera escrita, ¿no? Ni siquiera testimonios escritos se podía dar. Vamos a tomar un término, de repente es una especie de mito o leyenda para que la gente entienda. Hay dos historias que están muy ligadas a la posibilidad de que el Señor haya venido desde muy lejos, en este caso españoles, ¿no? El convento estaba enclavado donde está actualmente, y en esa época del virreinato venían muchos errantes, muchos viajeros, ¿no? Y que transitaban por el tema porque estaban de paso por Lima, y dice la historia que unos de ellos, unos errantes españoles, dejaron encargado un par de bultos, ¿no? Si queríamos tomar la manera de que se determinaba de esta naturaleza los paquetes que dejaban en el monasterio. Y esa historia dice que al transcurrir del tiempo, los bultos se quedaron dentro de la institución, perdón, del monasterio. La religiosa en ese entonces destaparon y abrieron el, el bulto y siguieron con la grata sorpresa de que había dos Cristos, uno en forma natural, con los brazos abiertos como un crucificado, y el otro Cristo que era sentado, ¿no? Automáticamente comenzaron ya a atribuirle una feligresía interna, ¿no? Y la devoción a estos dos Cristos. Y la otra es, dice la historia que dentro del monasterio se contrató a un carpintero para hacer unos X trabajos de banistería, y este carpintero se le asignó un espacio, ¿no? Y la puerta cerrada. Y él puso las condiciones que no lo molestaran, que él trabajaba encerrado y los alimentos se le pasaban por debajo de la puerta. Y tuvo un tiempo, ¿no? Con ese mismo sistema, y después de la noche a la mañana ya no dejó de devolver los platos de los alimentos, y dice que abrieron la puerta y no estaba este carpintero ni ebanista, y solamente estaba el Cristo echado en una cama cruz, por decirlo de esa naturaleza. Esos son los dos historias más fehacientes, más reales, si queremos tomar un término, ¿no? De cómo comienza a hacer historia el Señor del Santuario, ¿no? Entonces, las madres del monasterio se hacen cargo del cuidado de esta efigie. Así es. ¿Cómo Así es. nace entonces su primer contacto con la comunidad externa? Como lo reiteré en un momento dado, antiguamente en el año 1916, o de repente un poquito antes, ya se había formado una especie de hermandad de damas que le hacían cultos al Señor, pero de manera interna en el templo, ¿no? Pero no había procesión y no había, ¿cómo se llama?, ni un tema de cultos públicos, sino se hacía de una manera interna dentro de la iglesia, ¿no? Porque ya se le atribuía muchos años, ¿cómo se llama?, algunos milagros al Señor. Y en retribución al agradecimiento, este grupo de damas, liderado en ese entonces por la priora del convento, la María Agripina, ¿cómo se llama?, nace la idea de sacar al Señor en procesión en la plazuela de Santa Catalina, que estaba colindante con el cuartel del mismo nombre. Y ahí comienzan los cultos públicos en el año de 1916. De ahí, 6 años después, ¿cómo se llama?, ya se funda la hermandad en sí, ¿no?, para que se haga cargo de los cultos públicos del Señor, ¿no?, de manera ya institucional, ¿no?, ya con varones y hombres que, ¿cómo se llama?, que crean la institución con el visto bueno del monasterio, ¿no?, y con la autoridad eclesiástica de ese entonces, ¿no? Para que nuestros amigos televidentes entiendan, ¿no? ¿Qué diferencia puede haber
en lo que es los actos conmemorativos y celebratorios en honor al Señor del Santuario, como por ejemplo al Señor de las Nazarenas, ¿no? Que sabemos las antigüedades, las procedencias y también los cultos que hay de uno y de otro, ¿no? Por lo menos no se conoce que haya una especie de cofradía detrás del Señor del Santuario, sino más bien un grupo de espontaneidad, un culto de espontánea advocación de fe de las damas, ¿no? Pero, ¿qué diferencias puede guardar en relación para que los hermanos puedan entender, los televidentes puedan entender y puedan comprender estas diferencias, ¿no? Que siendo el mismo Cristo, siendo el mismo Señor, existen estas dos advocaciones, por decirlo de esta manera. Claro, Cristo es uno solo, todos somos hermanos de Cristo. Lo que varía en este caso es la vocación, tanto del Señor de los Milagros, que es la más conocida, la más preponderante, y a nivel mundial también está muy arraigada, ¿no? Y la hermandad del Señor del Santuario, como lo dije en un momento, es una hermandad que nace básicamente en el barrio, ¿no? Primero por iniciativa de las damas y después por un grupo de señores de la zona, ¿no? Que tuvieron a bien, como se llama, comenzar los cultos públicos del Señor. La gran diferencia, por un lado, es la antigüedad que existe en cada institución y la antigüedad que existe a lo que se refiere a la devoción. Este año la Hermandad de Nazarenas, la hermandad en sí, cumple 370 años de fundada y nosotros este año cumplimos 99. Pero la fe del Señor que se le atribuye a raíz de la historia, que se conoce mucho más centrada y mucho más realista a lo que se refiere al Cristo de Pachacamilla, a raíz de un terremoto, ¿no? Es como se llama, donde actualmente está el convento de las Nazarenas, se le atribuye ese Cristo que tuvo un lienzo pintado en una pared, ¿no? Que se cae toda la iglesia y cosas por el estilo, y el muro es el que lleva, ¿cómo se llama? Y se queda intacto. La gente, la ciudadano de ese entonces, dice en la historia, que comienzan a rezar y agradecerle al Señor de los Milagros, y ese donde también el Señor se atribuye, pues lógicamente, una serie de milagros, y con el transcurrir de los años, lógicamente, esa devoción ha ido creciendo de una manera muy sostenida, ¿no? Actualmente la Hermandad del Señor Milagros tiene 20 cuadrillas, grupo de edad, de amadoras y cantoras y un grupo de honorarios, con la gran diferencia que nosotros como Hermandad del Señor Santuario, ya lo dije, varía la edad institucional. El tema es que el Señor de los Milagros es una vocación con el transcurrir de los años, pues se ha hecho mundialmente. Hay hermandades del Señor de los Milagros en todo el mundo, en el sur, y el Señor del Santuario es una advocación, es una devoción mucho más centrada de Lima, ¿no? Ni siquiera en el territorio nacional, porque por lo que sociales, afortunadamente, el Cristo del Señor del Santuario ha ido creciendo año tras año. La pandemia, por ese lado, también nos ayudó muchísimo, que a través de la celebración, la devoción del Señor, ¿cómo se llama?, ha crecido muchísimo. Pero dentro de un poquito de la historia, cómo se va siendo conocido el Señor del Santuario, cuando no existían las redes sociales, hay muchos fieles, e inclusive hermanos que ya han ingresado a la institución, se enamoraban del Señor de manera particular y peculiar, porque a veces pasaban por la iglesia en un mes de festividad, entraban a la iglesia y veían al Señor y se le impactaba el rostro y le impactaba la imagen, ¿no? Y era como se dice, un amor a primera vista. Y ahí comenzaron a indagar y preguntar, ya participaban de las celebraciones, de ahí deseaban ser hermanos. En algunos casos también, cuando el Señor comenzó a salir después de la visita del Papa, cuando el Señor del Santuario presidió estas dos venidas del Papa, hay mucha gente que conocía al Señor también en el camino del trayecto que salía de la iglesia del monasterio Santa Catalina a la catedral, con la presencia de ver al Señor en las calles en procesión. Pero la gran mayoría
bueno, ahora con transcurrir los años también ha dejado de hacer esto mucho más familiar, porque esta hermandad es muy conocida por ser una institución religiosa muy familiar. En las cuadrillas básicamente existen familias enteras por un lado, ¿no? Y con los años, bueno, lógicamente la descendencia va desapareciendo por cuestiones cronológicas y naturales, ¿no? Pero esa es la identificación que se tiene, es que la hermandad en sí es muy reconocida en todas las instituciones de Lima, una hermandad muy peculiar, muy original, muy familiar. Las fiestas patronales, por darle un término, que se desarrolla al interior del país, y ahora tú lo manifiestas en el sentido de que en algunos distritos de Lima se hace también este tipo de procesiones, este tipo de celebraciones, dependiendo de la vocación que se pueda dar, no solamente la vocación de Cristo, sino de santos, ¿no? Y una serie de procesiones que se da, casualmente por la costumbre que hay en una región del país. Por ejemplo, en la mayoría de los casos en Lima celebran la fiesta de la Cruz el 1 de mayo, ¿no? En algunos casos. Y en provincias tal cual también se celebra, pero con diferente advocación. El señor de Motupe, por ejemplo, el señor de Mayo en Huánuco, el señor de Burgos no sé en dónde, ¿no? El señor de Cautivo, por un lado, que si bien es cierto, el señor Cautivos ya es un Cristo en bulto, ¿no? Que hay en Monsefú, hay, como se llama, en Ayabaca, no sé, en otros distritos, la Virgen de Chapi en Arequipa, que dentro de Arequipa también hay una serie de hermandades chicas, grandes y medianas a lo que se refiere la vocación de la Virgen de Chapi, que se celebra también acá en Lima un 1 de mayo, si mal no recuerdo, en la iglesia de San Francisco, el Señor de Muruguay Portal. Entonces, esas sumas de celebraciones religiosas en sí, como se llama, aportó muchísimo y sigue aportando muchísimo a lo que se refiere el estilo de las instituciones religiosas sin fines de lucro que fueron formados básicamente en Lima, porque en Lima nacen las hermandades casualmente con el mismo fe, ¿no? Con el mismo fondo que se hace en provincias, de la forma que se cree en Lima es una manera ya muy particular, muy peculiar, por decirlo, vamos a buscar un término de repente que se pueda llegar más a la realidad, ¿no? Más organizadas de una manera empresarial, por decirlo así, ¿no? Porque ya habían cargos jerárquicos, cargos que se delimitan a estamentos a encargarse de diferentes maneras las celebraciones de las procesiones en sí, y las fiestas patronales básicamente se forma solamente un mayordomo que se encarga de la festividad, ¿no? Y la festividad dura pues una semana, 10 días, y dependiendo también la ubicación de la provincia o el departamento donde se realizan este tipo de festividades. Aquí en Lima se enmarcaba, o se sigue enmarcando básicamente, en fechas centrales, en semanas centrales, que por tradición se hizo ya costumbre. En el caso de nosotros, la festividad nace primero en un mes del año, ¿no? De los cultos públicos del Señor Santuario, y después se perenniza cuando se funda la hermandad en el mes de septiembre. Y en el mes de octubre, en el Señor de los Milagros, nace básicamente por la fecha de donde, ¿cómo se llama? Ocurre este fenómeno telúrico y sísmico, ¿no? Pero sin embargo, la hermandad del Señor de los Milagros también fue fundada un 14 de septiembre. Así que por ese lado, en lo que se refiere institucionalmente, varían las fechas de fundaciones dependiendo del origen de la formación de las hermandades legalmente dadas, y se atribuye después ya las fechas de las celebraciones, ¿no? En cada festividad que según la institución lo pueda celebrar. Pero sí, hay mucho arraigo, hay mucha dependencia, porque todas estas fiestas patronales nacen a través de las misiones que venían los misioneros españoles, a ampliar el conocimiento del catolicismo, ¿no? Y eso, lógicamente, se enclava en Lima, en el virreinato, porque ya he sabido que el Perú era el centro de las venidas de Europa, en este caso brasileños, portugueses, españoles, y el Callao era uno de los centros estratégicos para llegar a Centroamérica, ¿no? Y es por eso que también el catolicismo en Sudamérica es muy fuerte, tanto en Sudamérica como Centroamérica, y en México con la Virgen de Guadalupe, pues es otra historia, ¿no?
Santa Rosa de Lima fue patrona de México por muchos años y, bueno, relativamente joven la advocación de la Virgen de Guadalupe, ¿no? Tendrá pues unos Así es. 60 años, no tiene más. Santa Rosa de Lima fue la patrona hasta el día de hoy, tiene una presencia importante. La presencia de la luna y del sol en el madero del Cristo crucificado, denominado Señor del Santuario, le da la connotación andina. La quilla, la luna, el inti, sol, y el oro que posee el Cristo crucificado, y ese bordado del sudario, que es un bordado andino, que es un estilo andino, y estos símbolos reúnen un sincretismo religioso que se concreta con la presencia, obviamente, de los conquistadores y de los de la religión católica a mano de los dominicos, en primer lugar, después jesuitas, ¿no? Ya impartiendo las educaciones escolásticas, ¿no? Que fue la base de la educación en el virreinato, la conquista y virreinato. Pero esta presencia del sol y de la luna la vemos también, por ejemplo, en la propia efigie del Señor de los Milagros en las Arenas, ¿no? También También, sí. presente el sol y la luna como símbolos espectaculares y presenciales, ¿no? Y en el caso del lienzo, podemos ver que se incorpora a la Virgen María en la escena, ¿no? En la escena de Calvario del Cristo, para que se entienda la presencia de la Pachamama, ¿no? Fue toda una actitud simbólica, ¿no? En cambio aquí vemos a una corona borbónica, una corona borbónica española, la que posee el Cristo, el Señor, y digamos una tesitura árabe, si se quiere, ¿no? Eh, que reúne pues ese matiz del mestizo de este hemisferio, lo que nos hace intuir que es una talla que debe de ser finales del siglo XIX, a mediados del siglo XIX, ¿no? Que no debe de ser muy antigua y que no supone, por la calidad del trabajo y las características del trabajo, no supone que haya venido de España, ¿no? Porque los, el virreinato peruano se caracterizó por traer maestros, pintores, escultores a Perú, porque traer las obras de España en buque demoraban pues años, ¿no? A veces habían corsarios, piratas que se robaban, asaltaban, y esas eran obras que eran hechas únicas para traerlas a América, ¿no? Entonces se trajeron a los maestros y que empezaron a enseñar aquí este oficio. Por eso nace la escuela cusqueña, por ejemplo, la escuela de Cuchana, por ejemplo, ¿no? Nace porque los maestros llegaban de España y enseñaban. Esta talla da esta implicancia, tiene una fisonomía mucho criolla, mestiza, pelo ondulado, ¿no? Y la tesitura morena, ¿no? Que es árabe, hispánica. Y obviamente la simbología, como le digo, de la luna y el sol. O sea, plantean esta genuina realidad que somos, un pueblo sincrético, como dijo Ricardo Palma en su momento, el que no tiene dinga tiene de mandinga, ¿no? Y es una expresión de unidad del Perú que somos y del Perú que vamos a seguir siendo. ¿Cómo cómo lo planteamos también en nuestro culto religioso? Mira, como te dije un momento, no hay nada escrito, no hay nada fehaciente a lo que se refiere cómo llega el Cristo al monasterio, pero el monasterio tiene data del siglo XVI al siglo XVII, y la historia dice que posiblemente esta escultura venga de Europa, de España, en el siglo XVII por medio, porque la historia también dice que Santa Rosa de Lima veneró la imagen del Señor del Santuario, ¿no? Y una de las propulsoras de la creación del convento
fue la mamá de Santa Rosa de Lima, que actualmente los restos de la mamá de Santa Rosa están enterrados, por decirlo de una naturaleza, en un mausoleo en el convento de Santa Catalina, acá en Lima, ¿no? Y es por eso que ¿cómo se llama? La congregación dominica es la que está encargada y realmente, porque dentro de la orden dominica también su presencia de Santa Rosa de Lima como San Martín de Porres pertenecían, como se llama, a la congregación dominica, ¿no? Y dice la historia que Santa Rosa venía a orar en una pequeña cabaña, en una pequeña dentro de una chacra, en esa época lógicamente había, y ahí donde se oraba, ¿no? Y que el tema de que en ese lugar de Santa Rosa veneraba al Señor, la familia de Santa Rosa, en este caso la mamá, dona sus terrenos para que se dice que el Cristo data de esa época, ¿no? El siglo XVII, y historia, como se llama, nos conlleva a llegar a esta realidad, ¿no? Bueno, el tiempo es tirano, hermano Ceballos, Martín. Estamos muy agradecidos que nos haya abierto brevemente las puertas de la hermandad, de la institución, una de las instituciones que conlleva este culto a nuestro Cristo, a nuestro Señor, al Señor del Santuario de Santa Catalina, que tiene, como usted bien lo ha dicho, tiene un impacto visual imponente, impresionante. Tiene una actitud en la efigie de agonía, pero al mismo tiempo de paz, de sosiego. Y pareciera como que invitara a todas las personas a colocar a sus pies padecimientos y atribulaciones para que Él se encargue de darle solución. Tiene un rostro y una fisonomía de concederlo todo. Yo soy testigo de excepción las veces que yo he podido tener la posibilidad de verlo, contemplarlo, mirarlo. Está con los ojos cerrados, pero mira. Tiene esa sensación que mira. Sí. Y mira profundamente. Hace una... da una comunicación, pero que es realmente impresionante. El Papa Juan Pablo II, el San Juan Pablo II, lo eligió porque también relata un obispo en el Vaticano que tuvo esa expresión, tuvo ese sentimiento cuando vio la imagen y sintió que lo miraba. Y por eso que cuando vino a Lima dice que no dudó, a pesar que tuvo varias posibilidades de elegir, ¿no? ¿Qué imagen era la que iba a estar en el hipódromo? Ahí también hubo un tema de historia, también un poquito. En realidad no recuerdo mucho la versión exacta, pero en un momento dado hubo una exposición de Cristo en la catedral que fue auspiciada por el Banco de Crédito. Unos dicen que vino el nuncio apostólico y miró unos cuantos Cristos, se decidió por el Señor del Santuario. Otros dicen que hubo de otro tipo de naturaleza. Ahorita no recuerdo mucho cuál es, para darte con certeza cuál fue la decisión y el porqué de la presencia del Señor del Santuario para que presidiera en los 2 años, en las 2 veces que vino San Juan Pablo II, ¿no? Y después de esas venidas, en ese entonces el monseñor Juan Landazzo de Riquets hace un decreto arzobispal donde ordena, por decirlo un término, que el Señor del Santuario presida los cultos de Semana Santa, ¿no? Iniciando las celebraciones de la salida del sábado de pasión, sábado de gloria, y que pernoctaría en la iglesia de la catedral hasta el domingo de Ramos, ¿no? Y ahí sí, con la presencia del Señor del Santuario, se iniciaban los cultos de Semana Santa en Lima, ¿no? Y esos, bueno, hasta la actualidad salen una serie de procesiones en Lima que están en marco de la celebración de Semana Santa, ¿no? Y eso por ese lado, la devoción del Señor del Santuario también creció muchísimo, porque ayudó mucho que nuestro Señor del Santuario presidiera las 2 visitas del Papa. Es muy bien conocido a raíz de la venida del Papa. Se le atribuyó un título a nuestro Cristo Redentor, que es el Señor Santuario, el Rey de Reyes, ¿no? Es uno de los títulos que le hemos puesto al Señor, pero también es muy conocido en el arraigo popular, que es el patrón de los Barros Altos, corrido procesional que se hace
y de una manera tradicional los tercer domingos a los barrios altos, que es un barrio netamente muy criollo, muy popular, tan parecido, tan igual que la Virgen del Carmen, que patrona de los barrios altos y la reina del criollismo. Bueno, lógicamente uno es la mamá y el otro es el hijo, ¿no? La Virgen del Carmen en los barrios altos, pues es la procesión más famosa que hay dentro de los cultos que se hacen en Lima, ¿no? Es por eso que la devoción de la Virgen del Carmen también es mundial en el Monte del Carmelo, ¿no? Hay en varios países de Centroamérica y de América. La celebración de la Virgen del Carmen también es muy connotada, muy conocida, ¿no? Con la gran diferencia que el Señor del Santuario, como te reitero en un momento, es un culto único, ¿no? Es un culto original. No encuentras en ningún sitio un Cristo de esta naturaleza, ¿no? Bueno, y eso para nosotros nos da un orgullo tremendo, ¿no? Y que años tras años los cultos del Señor del Santuario vayan creciendo, ¿no? Porque lógicamente la devoción es muy grande y se le atribuyes cientos de milagros, ¿no? Qué lindo, qué maravilloso que a pesar de que estemos en pandemia podamos tener este encuentro con, con la fe, con la devoción y poderle pedir al Señor, ¿no? Que nos haya dado una oportunidad a los que hemos podido sobrevivir del COVID y pedirles por los que partieron, ¿no? Por los que se fueron, que fueron muchos, y fue de la forma más repentina, que nos agarró a todos de sorpresa. Pero están todos protegidos bajo el regazo de nuestro Cristo, ¿no? De nuestro Señor del Santuario. Hermano Ceballos, muchísimas gracias por este momento. Gracias, Javier. Ya estaremos integrando la segunda cuadrilla, pues si usted no lo permite. Sí, bueno, en realidad el Señor te ama, ¿no? Y el catalino, como siempre yo lo digo, ¿no? El catalino no se hace, el catalino nace, ¿no? Así que si tienes el interés y el amor a nuestro Señor, las puertas de la institución están abiertas, y particularmente en mi cuadrilla, porque los brazos abiertos de nuestro Señor nos convierte en tres palabras muy significativas: la gracia, la misericordia y la caridad, pues, ¿no? Y la conversión también, si queremos tomarle otra cuarta palabra. Y eso nos reconforta muchísimo como cristiano, como católico, ¿no? Y como hijo de Cristo nuestro Señor. También agradecerte porque un programa radial de estas características, donde difunden cultura, tradición y religión, también ayuda muchísimo para que la feligresía llegue mucho más al Señor del Santuario, ¿no? Y que la devoción vaya creciendo día a día con estos programas que nos ayudan muchísimo para que la Iglesia Católica siga creciendo, ya que este año estamos en un plan pastoral que está denominado, como se llama, discípulo del Señor, y como se llama, misionero en salida, ¿no? Así que estamos en ese proceso que dura esta campaña 4 años, y las hermandades y cofradías de Lima y Perú estamos yendo a colaborar con los obispados para que el catolicismo en Lima y en el Perú, como se llama, sigamos creciendo de una manera sostenida y con mucha fe y con mucha tradición. Ha sido el hermano Martín Ceballos, el mayordomo de la Hermandad del Señor del Santuario de Santa Catalina, aquí en Lima, una institución emblemática de la fe, del baluarte religioso católico, y pongamos nuestra fe y nuestra entrega total y confianza a nuestro Señor. Estamos convencidos que Él nos dará muchas soluciones. También quiero darle las gracias a mi productora, la comunicadora Delia Reyes Otárola, por el excelente trabajo que hace al frente del Canal Cultural del Perú, a nuestros socios honorarios, fundadores y colaboradores. Pero como siempre les decimos a usted, amigo televidente, gracias, porque usted con su presencia nos alienta y nos respalda. Dale like y comparte nuestros programas, porque de esta forma estarás compartiendo educación y cultura. Nosotros nos vemos en una próxima edición de La Noticia, siempre por el Canal Cultural del Perú.